Gases en estado dinámico, con comentarios de Louis-Joseph Gay-Lussac. Aparte de las situaciones con gases estáticos que se resuelven con una sola PV igual a nRT, vamos a tener muchas situaciones con gases dinámicos, en los cuales hay un tiempo inicial y un tiempo final, y las variables cambian desde el momento inicial o 1 al momento final o 2. La buena noticia es que la mayoría de estas situaciones no requieren ecuaciones realmente nuevas, solo saber manipular la fórmula PV igual a nRT. En estos casos dinámicos, lo que se hace es dividir PV igual a nRT del momento final entre PV igual a nRT del momento inicial. Una vez que tenemos esta división de PV igual a nRT final entre PV igual a nRT inicial, lo que tenemos es que las constantes se cancelan, con lo cual obtenemos la ecuación general para los cambios de estado. Lo que siguen son las leyes con apellido. La ley de Boyle. Esta se da cuando no hay escapes de gas, es decir, la cantidad de sustancia es constante y la temperatura también es constante. La buena noticia es que no hay que memorizarla. Simplemente hay que tomar la fórmula que dedujimos anteriormente y señalar que la cantidad de sustancia es constante y la temperatura también es constante. Si eso es cierto, entonces el primer cociente es 1 y el segundo cociente es 1. Y 1 por 1 da 1. Luego vamos a pasar presión por volumen inicial de dividir a multiplicar, con lo cual linealizamos la expresión. Observe que si la presión final por el volumen final es igual a la presión inicial por el volumen inicial, eso implica que el cociente de presión y volumen de un mismo tiempo es siempre una constante. Ahora, esta expresión de acá se puede emplear para modelar la situación de un émbolo. Y muchos émbolos se emplean para mover pistones mecánicos. En este sentido, tengo que puedo manipular mecánicamente el volumen donde está contenido el gas, ejerciendo una fuerza externa. Por lo tanto, la variable independiente en este caso es el volumen que modifico con la fuerza que yo ejerzo, mientras que la presión va a ser la variable dependiente que se genera al hacer el esfuerzo sobre el pistón. Eso implica que voy a despejar presión mandando el volumen a dividir. Con esto obtenemos la fórmula mínima de la ley de Boyle, la cual establece que la presión es inversamente proporcional al volumen. Y ese inversamente proporcional va a estar mediado por una curva inversa. En esta curva inversa, en el eje X tenemos el volumen y en el eje Y la presión. Y como se pueden dar cuenta, la relación es una curva que va disminuyendo a medida que el volumen va aumentando. Esta es la única de las leyes de los gases dinámicos en las cuales la gráfica toma la forma de una curva inversa. La siguiente es la ley de Charles. Esta se da sin escapes de gas a presión constante. Entonces, nuevamente tomamos nuestra fórmula general y revisamos las condiciones. Si no hay escapes de gas, entonces el cociente de las cantidades de gas vale 1. Y si las presiones son constantes, entonces su cociente vale 1, lo cual nos permite cancelarlas. Posteriormente, la temperatura final va a pasar de multiplicar a dividir y el volumen inicial de dividir a multiplicar. Con esto obtenemos la ecuación de trabajo y nos dice que sin importar el momento, el cociente de volumen a temperatura es una constante. Esto nos permite reducir esa expresión, diciendo evidentemente que sin importar el tiempo, el cociente de volumen a temperatura es constante. Paso la temperatura de dividir a multiplicar. Esta relación me dice que al aumentar la temperatura, el volumen se va a expandir. Esto sucede en contenedores flexibles y va a modelar la situación del globo de aire. Al calentar el gas contenido en el globo, su volumen se expande y por lo tanto su densidad disminuye.
Disminuye tanto que la densidad al interior de este globo va a ser inferior a la densidad del aire que lo rodea. Y como hemos visto en lecciones anteriores, el objeto menos denso flota y el más denso cae. Y este es el principio que explica por qué los globos de aire caliente son capaces de volar. Adicionalmente, la relación de volumen a temperatura es una expresión lineal. Por lo tanto, su gráfica es la de una línea recta ascendente. A mayor temperatura, mayor volumen. La tercera de las leyes con apellido es la ley de Gay-Lussac. En esta, las condiciones son que no hay escapes de gas y el volumen permanece constante. Igual que en los casos anteriores, la deducimos a partir de la ecuación de estado dinámico. Entonces, la cantidad de sustancia es una constante y el volumen es una constante. Igual que en el caso anterior, lo que hacemos es pasar todas las iniciales a un lado y todas las finales a otro lado, con lo cual obtenemos la ecuación de trabajo. Y esta nos va a decir que sin importar el momento, el cociente de presión a temperatura es una constante. E igual que en la ley anterior, voy a pasar la temperatura de dividir a multiplicar, con lo cual obtenemos una relación directamente proporcional y también de relación lineal. La presión va a ser directamente proporcional a la temperatura. Y esta formulita nos va a modelar la situación de la olla pitadora. Entonces, a mayor temperatura, la presión al interior de la olla va a aumentar. Sin embargo, a diferencia de esta ecuación, que puede contener una cantidad ilimitada de temperatura y una cantidad ilimitada de presión, los materiales reales tienen límites. La olla pitadora tiene un límite de presión, sobre el cual va a comenzar a pitar para disminuir la presión. Si el contenedor no tiene un mecanismo para liberar presión, al llegar a su presión crítica, estalla. La gráfica vuelve a ser una línea recta, porque aquí tenemos una constante simple y no hay potencias. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión, por medio de una línea recta ascendente. La ley de Avogadro para gases, también reconocible como la segunda ley de Avogadro. Esta nos va a decir que la presión y la temperatura son constantes. Entonces, si la presión es constante, las puedo cancelar a 1. Si la temperatura es constante, la puedo cancelar a 1. Nuevamente, el siguiente paso es tener todas las variables finales a un lado y todas las iniciales al otro lado. En este caso, lo que tenemos es que, sin importar el momento, el cociente volumen a cantidad de sustancia es constante. Y luego paso la cantidad de sustancia en moles de dividir a multiplicar. Entonces, esta formulita me dice que los moles o cantidad de sustancia va a ser directamente proporcional al volumen de dicha sustancia. Y esta formulita me va a modelar la situación de inflar un globo. Cuando inflamos un globo, lo que hacemos es introducir materia desde nuestros pulmones, que va a ser una mezcla de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua al interior de este. Como el contenedor o globo es flexible, a mayor cantidad de gases en su interior, entonces el volumen va a ser mayor y por lo tanto se va a expandir ese globo. Al ser una relación lineal, entonces la gráfica es una línea recta que relaciona la cantidad de gas en moles y el volumen del gas en litros. Miremos un ejemplo sencillo. En cierta reacción se recuperan 200 centímetros cúbicos de nitrógeno a 27 grados centígrados y 210 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen en condiciones estándar de presión y temperatura? Entonces, como vemos un cambio en las condiciones, vamos a tomar la fórmula general. ¿Por qué no tomar una de las fórmulas que ya dedujimos? Porque nuestro cerebro no tiene tanto espacio para para memorizar cada una de las fórmulas con apellido por separado. Lo que hacemos es simplemente memorizar PV igual a nRT, dividir PV igual a nRT entre sí misma y obtener esta.
Después miramos las condiciones del problema. Nos dice que las condiciones son estándar. La condición estándar es una atmósfera de presión que equivale a 760 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos 710 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión cambió. La temperatura de 27 debe cambiar a 0. Adicionalmente, me preguntan por un volumen final. Significa que el volumen también va a cambiar. La única constante es la cantidad de sustancia. Vamos a despejar el volumen final, pasando todo lo demás al otro lado de la expresión. El volumen inicial pasa de dividir a multiplicar y el cociente de las presiones pasa al otro lado, pero invertido. Ahora, tenga en cuenta lo siguiente. Las dos temperaturas deberán estar expresadas en Kelvin, por lo tanto, grado Kelvin, por lo tanto, Kelvin se va a cancelar. Las dos presiones van a estar expresadas en milímetros de mercurio, por lo tanto milímetros de mercurio se va a cancelar implícitamente. La única unidad que vale la pena escribir es la del volumen inicial, centímetros cúbicos. Eso nos asegura que el volumen que expresemos en nuestra respuesta va a ser de centímetros cúbicos. Y con eso terminamos de manera implícita el análisis dimensional. Procedemos a reemplazar. El volumen inicial, 200 centímetros cúbicos. La temperatura final va a ser 0 grados centígrados o 273 Kelvin. La temperatura final va a ser 27 grados centígrados o 273 más 27 igual a 300. La presión inicial era 710 milímetros de mercurio. La presión final debe ser una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Procedemos a cancelar lo que sea fácilmente cancelable. Por ejemplo, dos ceros que multiplican, dos ceros que dividen. Voy a redondear 273 a 270. Dado que 27 dividido 3 es igual a 9, 270 dividido entre 3 debe ser igual a 90. 710 dividido entre 760 va a ser una división que me dé un número un poco inferior a la unidad. Por lo tanto, voy a aproximar toda esta división a 0,9. 0,9 es igual a 9 dividido entre 10. Cancelo 0 que multiplica, 0 que divide. 9 por 9, 81. 81 por 2 es igual a 162. La respuesta más cercana a 162 centímetros cúbicos es 164 mililitros, porque recuerde que las medidas cortas de volumen, centímetro cúbico, es igual a mililitro. La última de las leyes con apellido que vamos a ver es la ley de Dalton, o de presiones parciales, que tiene una fórmula complicada, pero simplemente me dice que la presión total es igual a la suma de las presiones individuales de una mezcla de gases. Esta ley de las presiones parciales también me implica que la cantidad de moles totales va a ser igual a la suma de las moles individuales de la mezcla de gases. Miremos un ejemplo. En un recipiente de 600 mililitros hay 7 gramos de nitrógeno molecular y 3,2 gramos de óxido sulfuroso gaseoso y nos dan también su masa molar. Y nos la dan en condiciones estándar de presión y temperatura. Nos preguntan cuál será la presión del recipiente. Como se pueden dar cuenta, en este caso, las condiciones no cambian. Por lo tanto, vamos a usar PV igual a nRT. Sin embargo, el cambio aquí es que tenemos una mezcla de gases. Por lo tanto, los moles que generan el condicionamiento van a ser moles totales. Y lo debemos reemplazar por la suma de los moles de la sustancia 1 y la sustancia 2. Lo que resta es despejar la presión pasando el volumen de multiplicar a dividir. Antes de reemplazar hay que tener en cuenta que no nos están dando los moles directamente de ninguna de las dos sustancias, por lo que debemos reemplazar por el cociente masa en gramos dividido la masa molar. Cuando reemplacemos vamos a sacar las unidades de esta suma como un factor común. El volumen lo voy a convertir a litros de manera implícita, dado que yo sé que la constante de los gases trae sus unidades de volumen en litros. 600 mililitros a litros va a ser igual a 0,6 litros. Y ese 0,6 litros puede convertirse a 600 entre 1000.
La primera masa en gramos es 7, la segunda va a ser 28 en la masa molar. Gramo sobre mol va a salir como un factor común. La masa en gramos de la segunda sustancia era 3,2 y la masa molar era 64. La constante de los gases va a ser igual a 8,2 sobre 100 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y la temperatura nos dice condiciones estándar, 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Procedemos al análisis dimensional. Litro que divide con litro que multiplica. Mol que divide con mol que divide a una división. Gramo que multiplica con gramo que divide. Kelvin que divide con Kelvin que multiplica. Y la única unidad sobreviviente es atmósfera, unidad de presión. Procedemos a los redondeos de Fermi. 8,2 lo voy a tomar como 8, 273 lo voy a tomar como 300, 28 lo voy a colocar como 30, 64 lo voy a tomar como 60, 7 lo voy a tomar como 8, 3,2 lo voy a tomar como 3. Entonces, 300 dividido entre 600 es igual a 1 sobre 2. Dos ceros que multiplican con dos ceros que dividen. Para sumar fraccionarios, recuerde que las bases deben ser iguales. Entonces debo duplicar 30 para obtener 60 y debo duplicar 8 para obtener 16. Con lo cual puedo hacer la suma de fracciones. Resuelvo la suma. 16 más 3 es igual a 19. Realizo aproximación de Fermi de 19 a 20. 20 dividido 2 es igual a 10. Un 0 que multiplica, un 0 que divide. Mitad de 8, 4, mitad de 6, 3. 10 dividido entre 3 es igual a 3,33 periódico. Realizo aproximación de Fermi, lo tomo como 3. Y finalmente, 4 por 3 es igual a 12 atmósferas. La respuesta correcta, por lo tanto, es la última opción. 12 atmósferas. Bien, estos fueron los cálculos de las leyes de los gases en estado dinámico. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.